tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Viva el Rock. Aquí yo soy Daniel y me encuentro con mi amigo Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, aquí listos para segundo episodio. ¿Quién lo iba a decir? Ya el segundo, ¿ah? Sí, ya. Ahí vamos poco a poco. Ahí la llevamos. Ya el primero, pues ya, como quiera, ya salió. El segundo, pues ahorita lo estamos haciendo. Y pues nada, mucho gusto estar aquí. ¿Qué tal el calor de hoy? Bastante calor, ¿no? No, qué bueno que llovió. Sí, una tormentita ahí, pero bien, refrescó, porque estaba bastante caliente, ¿no? Sí, estaba demasiado calor y ahí yo ya no lo aguantaba. Exactamente. Y para los que no saben, nosotros nos encontramos en el estado de Utah, aquí en una ciudad, bueno, el estudio se encuentra en una ciudad que se llama Springville, Utah, y estamos como a 45 minutos de Salt Lake City. Más o menos. Utah, más o menos, para los que no, y ahora ya lo saben. No vamos a decir exactamente dónde estamos, el lugar, porque no queremos que cuando terminemos estemos afuera y todo el mundo ahí queriéndonos pedir autógrafos, firmas y eso. Ya tú sabes, ya que... Pero no, aquí estamos bien contentos y bueno, en el episodio anterior hablamos de nuestros inicios, de cómo empezamos cómo nos involucramos en esta onda del rock, ¿no? Sí, hablamos de nuestras influencias cuando éramos más pequeños, de cómo empezamos a escuchar rock, ¿no? Cómo fue que se despertó esa pasión en nosotros, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Me gusta esto. Sí. Se oye padre. Sí. Éramos niños, de verdad. Es increíble cómo a esa edad ya estábamos escuchando música. Ya los juguetes, ya eso ya no nos interesaba, ¿no? Bueno, depende. A mí siempre me ha gustado, sí me han gustado mucho los juguetes. Todavía colecciono juguetes. Algunos, no tengo muchos, pero me gusta coleccionar cosas de Star Wars. Me gusta coleccionar como la gente puede ver aquí, pues comic books también. Sí. A mí me encanta eso. Entonces, sí, ahora sí que mi esposa dice que sí sigo siendo un niñote. Sí, aquí no le gusta coleccionar Star Wars y tantas cosas, ¿no? Pero es bonito, pero lo más bonito es cuando hablábamos de que cómo nos metimos a este mundo, a este rollo. Y pues es algo que nos encanta, algo que nos gusta y que nos apasiona. Por eso es que decidimos pues hacer aquí el podcast, ¿no? Así es. Sí, es un proyecto que ha tenido todavía sus problemas. Sí. A veces nos han salido bien las cosas, a veces no tan bien. Ahorita tuvimos unas cuantas fallas técnicas y ya nos tardamos en empezar a grabar, pero ahí va, ya empezamos, ya es lo bueno. Ya estamos aquí, estamos encarrerados y no vamos a parar, vamos a seguirle aquí rockeando, ¿no? Y bueno, fíjate que hablábamos de algunas bandas, algunos grupos, cómo empezamos, lo que nos gustaba, cómo nos metimos a esta onda, algunas influencias que tuvimos de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. También hablamos de algunos medios importantes, los cuales nos ayudaron para poder conocer nuevas bandas, nueva música. Y fue interesante. Y antes de meternos de lleno, Raúl, en todo de todo este movimiento tan hermoso que es el rock, ¿no? El metal, no podemos olvidar, no podemos dejar de lado y no podemos dejar de comentar cómo empieza, quién crea el rock, cómo se inicia el rock. Porque muchos piensan que no, que Led Zeppelin, no, que Black Sabbath, y otros no, que los Beatles, y otros no, que Elvis Presley. Pero no es así. Es como que antes de ellos. Oh, mucho antes que ellos, sí. Al menos estaba leyendo eso, al menos unos 40 años antes. Sí. Es interesante cómo en los 40, ¿no? Entre 40 y los 50 se viene ese, por así decirlo, ese movimiento tan importante, ¿no? Cuando llegan barcos de Europa con esclavos aquí a Estados Unidos y empiezan a trabajar en los campos de algodón, bueno, y diferentes cosas. Y ahí es donde empiezan los afroamericanos a cantar y ya traían de África, ya traían esos, como ya tenían
¿cómo diremos? Esa chispa, esa picardía, no sé, Pues ese ritmo natural, diría yo, que eso. tiene la gente de color. Eh, los afroamericanos son gente que tienen, rapidito agarran ese ritmo, lo tienen dentro de ellos. Lo compararía yo con los latinos cuando bailamos. Sí. También tenemos ese ritmo adentro. Muy rockeros, pero cuando nos ponen las cumbias, órale. No, es verdad, es verdad. Y ellos ya traían eso ya en la sangre. Esos ritmos, esas percusiones, esas ganas de cantar, bailar y cuántos personas afroamericanas buenísimas hay. De que cantantes, músicos, guitarristas, bateristas. Y bueno, fíjate, qué curioso. No fueron hombres los que empezaron, sino fueron mujeres. Fueron mujeres y empezaron por ahí, parece que dos, hubo una... Es interesante que hubo una mujer afroamericana. Sí, parece que recuerdo que era Mia Smith, algo así. Era la que empezaba ahí tocando. Y sus letras eran, pues, de que estaban cansados, de que estaban aburridos, que querían bailar, que querían... no era tanta la protesta porque no podían protestar tanto así hacia el Estado, el gobierno, pero hablaban de eso, ¿no? Hablaban de que ya querían que terminara la jornada y querían descansar y era bien interesante cómo empezaban ellos a cantar y después también se involucraron en la religión. Sí, se bautizaron en la religión católica y bueno, y en otras también. Y empezaban a cantar con esos ritmos gospel, con esos coros y lo combinaban muy bien, ¿no? Esos ritmos después con la guitarra. Y esta mujer empieza ese movimiento y hubo otra, pero la que fue una de las más importantes se llamaba Rosetta, era Rosetta Park, me parece. Era la hermana Rosetta Tharpe. La hermana Rosetta Tharpe. Y ella en realidad, y yo he visto videos, y cómo le da la guitarra, ¿eh? Cómo empieza a raspar esa guitarra y se escucha claramente, eso es rock. Eso es rock y buenísima esta hermana Rosetta Tharpe. Y de ahí empieza un movimiento, también el blues, ¿no? Sí. Se va combinando eso con el blues, famoso blues que empieza también en esa época de los 50, ¿no? Muy Sí, es interesante. Cuando hablas de todo esto, estaba yo leyendo acerca de la guitarra eléctrica. Entonces, cuando hablas de la hermana Rosetta Tharpe, estaba yo leyendo acerca de que cuando estaba la época del Big Band, ¿no? Que ya estaban Glenn Miller y todos esos, con las orquestas esas grandes, ¿no? Y decían que estos guitarristas de jazz, cuando querían tocar sus notas, pues notaron que, oye, la orquesta es demasiado grande, necesitamos amplificar el sonido de la guitarra porque no se oye, o sea, se pierde. Se pierde con todos los demás instrumentos. Entonces empezaron a buscar cómo amplificar el sonido de esa guitarra. Al principio lo que hicieron fue poner unos pequeños micrófonos y eso captaba el sonido de la guitarra, pero propiamente no era una guitarra eléctrica, nada más era pongamos un micrófono conectado hacia el sonido que emitía una guitarra. Una vez que alguien encontró una solución, la primera guitarra que hicieron fue en 1932. Fue cuando sale la primera guitarra eléctrica, que la conocían como el sartén. El sartén. El sartén era hecho todo de metal. Y sí, o sea, lo veías y era el cuello de la guitarra largo y parecía un banjo. Esa era la forma que tenía. Y esa fue la primera guitarra eléctrica que se creó.
otra de las cosas que se me hizo bien interesante también es de dónde venía la distorsión de las guitarras, ¿no? Ujú. Y también eso empieza con el blues y con el jazz. Esa nota importante, ¿no? Sí, ese es bien importante para el rock después. La distorsión se hizo porque esto es un poco largo y un poco matemático, así que se van a aburrir unos, pero ahí les va. De nuevo, los músicos de antes querían que se escuchara la guitarra, especialmente solos y cosas así, ¿no? Entonces, notas individuales querían que se escucharan. Entonces trataban de amplificar ese sonido, ¿no? Cuando llegas a un punto donde lo amplificas de más, se distorsiona. Y lo que pasa es que cuando ves esa es la explicación matemática de esto. Una señal de sonido, pues está compuesta de un montón de fracciones de señales sinusoidales. Entonces tienen lo que le llaman la parte de abajo es el valle y la parte de arriba es el pico. Okay. Entonces cuando llega un momento en el que lo amplificas tanto que esos se pierden, es lo que le llaman clipping. Entonces se pierden y esas formas redondas, bonitas del tono, se vuelve una línea recta. Y eso provoca la distorsión en eso. Entonces la primera distorsión que se hizo era porque le subían demasiado y era lo máximo que daba de amplificación. Y esa era la distorsión. Así fue como se creó el sonido de lo que es la guitarra eléctrica de rock y de metal. Fíjate. Es muy interesante ver todo eso. Sí, o sea, cómo empezaba a revolucionar, ¿no? La guitarra. Cómo empezaban ya las raspadas ahí con la guitarra, ¿no? Y bueno, hablamos de lo más interesante es que retomando lo de las guitarras y quiénes las tocaban, pues eran estas mujeres. Qué interesante, ¿no? Muchos a lo mejor no lo saben, no lo sabían, pero es bien interesante y hay que mencionarlo, ¿no? Hay que mencionar eso. Es muy importante porque vamos a hablar más adelante de cómo después de ellas y después del blues, lo que le llaman, lo que tú hablabas de las notas, de la guitarra, el blue note que le llaman, se empezó también a fusionar un poco con el jazz, ¿no? Empezaron a combinarlo y la verdad que ese sonido, ese movimiento del jazz es bien especial. Sí. A mí me encanta. Te comentaba que mi papá escuchaba mucho jazz y yo, bueno, siempre estaba con él y me llamaba mucho la atención las percusiones, el sonido, los cambios, ¿no? Los cambios de ritmo y era algo extraordinario para mí escuchar eso tan niño. Y yo creo que esos sonidos de alguna manera nos despertaron, ¿no? O sea, como que, ay, dijimos, ¿qué es esto? Esta música es lo máximo, ¿no? Sí. Es algo bien especial. Sí, definitivamente tiene algo muy especial esa música o sea, no es por nada que ha durado décadas y décadas y décadas y sigue cambiando, ¿no? Sí. Pero las raíces siguen ahí. Mucha gente todavía sigue escuchando, bueno, antes yo creo que era el rock clásico, el que oíamos de los 60, 70, ¿no? Ahora resulta que el que yo escuchaba ya de joven, de 80, 90, ahora ya ese es el rock clásico. Sí. Pero, o sea, se mantiene. Claro. Ahí se mantiene. Por eso es que cuando mucha gente habla del rey del rock, que Elvis Presley, bueno, Elvis Presley tuvo que de alguna manera tener la influencia de estos personajes, ¿no? Que hablamos. También sigue alguien llamado, creo que era Chuck Berry, si no recuerdo. Chuck Berry empezó también a tocar, y tocaba de una manera tan especial la guitarra. Y a mí me parece que Chuck Berry es el que le da, quizá no ese toque final, pero ese toque, ese comienzo a lo que se iba a venir, a ese movimiento de rock, como decías tú, la distorsión, la manera como tocaba, cómo empezaba a tocar.
hijo, era bien especial, ¿no? Sí, definitivamente era un espectáculo verlo. Bueno, a mí me tocó solamente verlo en videos. Pero sí es una de esas personas que yo creo que fue el primer artista, ¿no? Que ponía un gran show cuando salía y tocaba y bailaba. Tocaba y bailaba. Cantaba. Entonces, sí yo creo que fue de los primeros artistas completos. Sí. Que dieron ese aporte tan grande a lo que es el rock. Claro. Y que le dieron ya como la base de decir, hey, así esto es lo que viene, esto es lo que sigue. Y así se va a hacer. Así es como se va a hacer. Como dices, cantaba padrísimo. Tocaba la guitarra, se movía, bailaba. No sé si es Chuck Berry o, bueno, porque siguió Little Richard. No sé, porque tenía un pasito así con el pie, así como que lo levantaba como Angus Young. Sí, era Chuck Berry. Era Chuck Berry, ¿verdad? Sí. De ahí como que lo adoptó sí. Angus Young, de guitarrista de AC/DC. Pero, y después pasan los años, había otros músicos también muy importantes. Sin embargo, me parece que no, como eran músicos de color, no se les daba esa difusión o la gente no, como que no los volteaba a ver mucho. Porque después de él vino Little Richard, que también cantaba muy, muy bien. Entonces, pero desafortunadamente pasaba eso, que no le daban esa difusión como se merecía en esa época, pues porque la gente de verdad que todavía no estaba preparada. Y recordemos que también había mucho racismo, ¿no? En esa época. Sí, todavía, ahora sí que se sentía todavía en muchos lugares había mucha segregación. Sí. Me les tocó mucho en esa época del rock and roll, pues fue de lo más de lo más fuerte, ¿no? Cuando se empezó a querer hacer los cambios y la gente afroamericana empezó a luchar por sus derechos, por votar, por otras cosas así, ¿no? Porque se les tratara de una manera justa. Sí. Pero aún a pesar de estos grandes músicos, grandes artistas, también les costó mucho trabajo, porque como dices, no había la difusión, no había ese apoyo, ¿no? No era lo mismo el apoyo que le dieron a Elvis Presley o a Jerry Lee, se me fue el nombre ahorita de este otro cuadro. Pero hubo varios, la mayoría de los cantantes de rock de esa época, había muchísimo. Bill Haley. Gracias. Bill Haley. O sea, muchos de ellos tuvieron mucho más apoyo que lo que fueron los músicos de color. Claro. Por eso también luego a veces es difícil encontrar cosas de ellos. Sí. Porque los han dejado ahí y por esa falta de apoyo es difícil luego encontrar este material, que es lo que yo lo comparo a lo que pasa luego en México, sobre todo en lo que fue la época de los 80. En los 80 salieron muy buenas bandas en México de metal, de heavy metal. Y es bien difícil encontrarlo. Esta semana me encontré con un grupo que se llama Megaton en México. Empezó en los 80. Todavía están vigentes. Yo nunca los había oído, apenas lo encontré esa banda. Y suenan muy bien, o sea, tienen todo ese ritmo, esa energía, ¿no? Claro. De lo que es el heavy metal clásico de los 80s. Y yo me quedé pensando, ¿por qué nunca escuché de ellos, no? Yo recuerdo que el grupo de excelencia en México era Cristal y Acero. ¿De acuerdo? De heavy metal. Cristal y Acero era el único. Y eso era porque en Televisa anunciaban... Les daban... Sí, ¿te acuerdas que anunciaban la obra de teatro de Cumán? Sí. Y Cristal y Acero tocaban en vivo en esas... durante esa obra de teatro. Ellos eran la banda sonora, digamos. Entonces ellos tocaban durante la presentación de la obra de teatro. Y entonces como lo anunciaban en Televisa, pues era... cada hora lo estabas oyendo. Entonces yo siempre decía, bueno, Cristal y Acero. Y de ahí. Pero era el único, pero de ahí no había nada. No le daban más difusión. Y
Y todavía Cristal de Acero todavía sigue cantando, siguen tocando. Traen otras propuestas también ellos. Sí. Cambiaron un poco el ritmo, rock sinfónico y todo. Se metieron a ese rollo. Y sí, es verdad lo que decías tú. También Elvis Presley tocaba y cantaba canciones de Chuck Berry, ¿no? Pero fíjate cómo, pues al ser blanco, bonito, Sí. galán, pues la gente entonces lo voltea a ver. Y es donde pues le ponen el rey del rock a Elvis Presley, que muy bueno, era muy, muy bueno. Pero de verdad, yo creo que no podemos hablar del rock, del metal, de otros movimientos sin dejar, sin mencionar a estos personajes tan importantes, a estos músicos afroamericanos, estas mujeres que gracias a ellas, hoy por hoy, tenemos, o sea, esta música, el rock y el metal. Recuerdo también estaba viendo algún video o algo así, que Tina Turner, que acaba de fallecer hace poco, ella habla cómo se acuerda cuando estaba trabajando en los campos de algodón y ella decía que terminaban exhaustos, terminaban cansados y ellos ahí cuando cantaban, ¿no? Y ella empezó y ella dijo, no, yo tengo que salir de aquí, tengo que superarme, yo no quiero esto. Y así es como se empezó a superar ella y empezó a cantar y tomó esa carrera de musical. Sí, Y mira, Tina toda una Turner. leyenda, Tina. Sí, toda una leyenda, como dices tú. Sí, yo creo que también muchas de las mujeres ayudaron mucho al movimiento de lo que es el rock para que pudiera avanzar, ¿no? También eso es otra cosa que era el doble malo, ¿no? Que si eras afroamericano y eras mujer, en esa época del rock and roll, estamos hablando 50, 60, no, pues estabas peor aún, ¿no? Entonces también por eso es muy difícil encontrar cantantes, ¿no? de esa época, ¿no? Sí existen, obviamente, pero no las hicieron tan populares igual porque no les hicieron esa publicidad, si lo quieres tú ver así, ¿no? Exacto. No les dieron ese empuje tampoco. La mayoría de los que recuerdan nosotros es las cantantes de coro, ¿no? Que están atrás, ¿no? Buenísimas, ¿no? Sí, Por cierto, y son las que normalmente uno medio recuerda si las llegaste a ver en videos, ¿no? Y dices, mira, son ellas. Sí. De hecho, me estoy acordando, el primer disco fue de una de las de estas mujeres afroamericanas. No recuerdo quién fue antes de Rosetta, pero sí, una de ellas sacó un disco, sacó un álbum y bueno, o sea, de ahí, como te digo, como estamos comentando, siguió el blues, después el rock and roll, después el jazz. Cuando llega el jazz, que hoy por hoy el jazz también es música de otro mundo, músicos como Miles Davis, súper, otro tipo buenísimo, John Cattrall también, Cattrall, algo así. Sí. Fueron músicos muy importantes también en el movimiento del jazz. Y también se venían bateristas. Me vienen a la mente dos bateristas importantes, Jim Krupa me parece, y uno de los mejores bateristas del mundo, bueno, supuestamente es el de Rush, pero Neil. Pero si tú ves tocar en video, si tú ves tocar a Buddy Rich, era un animal tocando la batería. Entonces, él lo consideran también como uno de los mejores bateristas del mundo. Jazzista. Entonces, vemos cómo hoy lo comparamos con los metaleros, con los bateristas y cómo empezaban ellos también con ese movimiento, el rock, la guitarra, las baterías y todo se iba así acomodando para que después el rock explotara, el metal, ¿no? El heavy metal, el
thrash, speed metal y otros géneros también como el rock progresivo. Porque el rock progresivo tenía mucha influencia del jazz, Sí. ¿no crees? Era ahí. Sí, ahora que comentas de los bateristas, estaba viendo hace poquito a Igor Cavalera. Ok. Él estaba hablando acerca de que sacaron ¿cómo le llaman esto? El reissue, Ok, ¿no? Entonces sí. reestrenaron Morbid Visions y Bestial Devastations, que son sus primeros discos Ajá. de estudio. Y él estaba hablando acerca de ciertas canciones, ¿no? Y decía, no, pues esas canciones salían así. Y hay una historia bien chistosa donde decía él que cuando empezaba él a tocar la batería, él tenía los botes y tenía una escoba con una lata encima. Y ese era su platillo. Y ahí así fue como empezó pegándole a la batería. Yo hablando de eso, de que decías de la técnica, revisando su set de batería que él usa y comparándola con los del rock de ese tipo, que eran tal vez unos 3, 4 tambores, 1 o 2 platillos tal vez, y ahora están rodeados estos cuates de tambores en todos lados, pero también tienen un montón de pedales que hacen diferentes funciones. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que oí en el thrash, ¿no? El doble bombo. Ajá. Y traían los primeros que empezaron con eso, se pusieron en su batería doble bombo. Entonces con los 2 pies daban para hacerlo rápido, ¿no? Sí. Después a alguien se le ocurrió, hey, ¿por qué no hacemos un pedal que haga la función del doble bombo en uno solo? Exacto. Entonces les facilitó el trabajo a los bateristas y es más rápido y menos esfuerzo. Sí. Entonces todas esas cosas lo vas viendo y dices, o sea, qué increíble era antes todo lo que tenían que hacer ellos para poder dar un sonido espectacular, ¿no? Y ahora, sin quitarle mérito a los bateristas, ahora son buenísimos. Claro. Y me gusta ellos cómo aprovechan todas esas cosas nuevas que salen, ¿no? Y lo aplican para dar un mejor sonido aún. Sí, y es chistoso. Hablabas, muy interesante lo que dijiste, hablabas de las distorsiones de la guitarra, cómo se empezó a hacer. Ahora, con tanta tecnología de las guitarras, ¿cómo tienen, o sea, cómo le pueden dar todos esos sonidos tan importantes que antes no había, el delay, chorus, todo ese rollo de los amplificadores y pedales? Y ahorita que decías de los doble bombo, uno de mis bateristas favoritos y para mí uno de los mejores del mundo, Tommy Aldridge. Tommy Aldridge, bueno, conocido, tocó con Whitesnake, con Ozzy, con varios grupos y sigue tocando en diferentes proyectos. Tommy Aldridge fue de los pioneros, de los iniciadores, del papá, el mero del pionero que empezó el doble bombo. Él fue pionero en el doble bombo. Lo maneja como nadie. Bueno, ahora varios ya lo hacen, pero sí. Ahorita me acordé de él y cómo entonces va evolucionando la música, las guitarras, la batería, distorsionadores. Se va acercando, cada vez nos vamos acercando más, porque lo que pasaba de este lado, o sea, había una influencia del otro lado también, ¿no? Del mundo. O sea, en Europa, que empezaba Beatles. Beatles empezaban también. Grupazo, ya hablamos en el primer episodio de los Beatles, lo que eran los Beatles. Ese necesitan de veras que 1 o 2 episodios más, pero para hablar de los Beatles. Sí. Y también, un poquito más adelante, empezaban los Rolling Stones también. Sí, más o menos de la época también. Había más grupos, ¿no? Pero por mencionar esos y algunos más comerciales. Pero lo que hicieron ellos fue también muy interesante, ¿no? Lo que hicieron los 60s fue tan importante porque ya se empezaba, los Beatles tenían unas canciones, si revisas, ya tenían unas canciones así bien rockeras, o sea, bien, ya empezaban también ahí. Y los Rolling Stones ni se diga, o sea, también ellos empezaban ahí a la par, dándole. Y surgieron otros grupos, ¿no? Sí. Surgieron otros grupos interesantes también que tuvieron este movimiento
Hablabas la vez pasada de pues el rock psicodélico. Se vienen movimientos también importantes del rock progresivo. Se venía Genesis, Yes, y no podemos dejar sin mencionar a también, para mí, los padres del rock, tal vez hasta del heavy metal progresivo, King Crimson. King Crimson. Sí. O sea, la música que traían en esa época, ya un poco a finales de los 60, 70, era impresionante lo que hacían ellos, la música que tocaban, ¿no? El rock progresivo, el real rock progresivo. Y ya después vinieron otras bandas. ¿Y qué te parece? El punk también empezaba. Sí, allá en los 70 ya empezaba el punk. También empezó en Inglaterra, si mal no recuerdo. También empezó como, ahora sí comienza en el parte de esa juventud, ¿no? Que buscaba salirse del sistema, ¿no? Y comenzó lo que era pues lo que era de ellos, la anarquía, ¿no? En ese momento decir, hey, el gobierno no nos manda y cosas así. Pues recordamos que yo creo que el líder de movimiento pues fue Sex Pistols en esa época, y Ramones fue Los Ramones. Fue comercialmente yo creo que fue el más exitoso de esa época. Y todavía hasta hace muchos años después seguían ellos cantando. Sí. Y marcaron movimientos, ¿no? Interesantes. Y también estaban también en contra de, o sea, totalmente ya ¿cómo se dice? De la sociedad y sus vestimentas, ¿te acuerdas? Empezaron con sus vestimentas, sus chamarras de cuero, los pantalones rotos que se usan ahora de las rodillas y todo. El cabello. El cabello, las botas, las famosas botas que ahora están las Dr. Martin. Sí. Se pusieron de moda, bueno, en esa época y en Inglaterra, ¿no? Y esas botas ahora todo el mundo las quiere y todo el mundo les encanta, ¿no? La moda, ¿no? Sí, dictaron, después se hizo una moda, ¿no? Pero el movimiento definitivamente significaba otra cosa en esa época, y también era muy underground. Sí. Muy también no era muy impulsado en esa época. Era también de lugares pequeños, tocamos aquí, tocamos allá. Ya después empezó a cobrar un poco más de fuerza. Claro. Pero yo siento que muchos de esos movimientos que empiezan así son los que al final del día son los que en realidad valen la pena y que marcan época. Eso, marcan época. Y lo que hablamos en el pasado, en el episodio, la música jamás pasará de moda. O sea, para nosotros, ¿no? Para mucha gente jamás. Ahí está. Como decías, los Ramones, los Sex Pistols, si tú los escuchas y las influencias que tuvieron después, como mencionas, del grunge y otros géneros, fue muy importante, ¿no? Y qué chistoso cómo empieza aquí en Estados Unidos, pero cómo también la influencia empieza en Europa, y empiezan ahí como que los géneros ahí a surgir. Y hay otros, ya después se viene vamos a hablar del thrash, del power metal. Sí. Pero ahorita los estamos como que dejando a todos así como que, ¿cómo se puede decir? Así como en suspenso. Exacto. En suspenso, porque para allá vamos, no crean que no. Vamos a hablar de sus grupos, artistas favoritos. Pero platicando con Raúl, quisimos tocar este tema, ¿no? Quisimos primero, pues, hablar y darle honor a quien honor merece, ¿no? A estos personajes tan importantes, porque pues antes de meternos de lleno a este rollo, a este movimiento, en este viaje de rock, de metal, pues no está por demás hablar, ¿no? De esto que surgió y cómo empieza el movimiento del rock. ¿Cómo ves, Raúl? Tú. Sí, es interesante saber todo esto. Te da una perspectiva y a lo mejor encuentras cosas nuevas, ¿no? Así que, no sé, estamos hablando de Chuck Berry, ¿no? En esa época también recuerdo que surge B.B. King. Surgen varios guitarristas buenísimos, ¿no? Y el movimiento del rock empieza uno a tener esa memoria de decir, sabes que yo recuerdo que escuché esto cuando estaba más joven, tal vez. O
de repente a lo mejor lo llegas a oír por ahí y dices, ah, caray, espérate, esto, yo escuché algo por ahí de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es? Vamos a averiguar un poco. Y regresando a esto del rock, también no se nos puede pasar, o sea, cómo influyó tanto en México, ¿no? Sí. Entró duro, allá también pegó, en la época del rock and roll pegó duro en México. En México salieron infinidad de grupos y cantantes cantando rock and roll y fue un movimiento muy fuerte en México. Sí, había muchos grupos en México y hablábamos también en el episodio anterior de la aceptación de los medios, ¿no? Los Sí. medios tan importantes como el radio, la televisión, y había grupos mexicanos bien importantes, ¿no crees? Y bueno, de ahí empezó también, empezaban movimientos ahí como que la música disco, ¿recuerdas? La música disco y los bailes, y también gracias a los afroamericanos que tenían esa, ¿no? Sí. Sí, pero bien importante, bien importante. Entonces, qué bueno que gracias a estos personajes, pues estamos aquí hoy también, ¿no? Hablando de ellos y la verdad que es algo que pues no se nos debe de olvidar, ¿no? Las raíces, de dónde viene todo este rollo, ¿no? Del rock. Sí, yo también en esa época del rock and roll en México, sí recuerdo que era muy popular en esa época. A mí no me tocó la época en sí, pero una de las cosas que hizo México muy bien con el rock and roll es que hicieron películas donde iban y contrataban a los cantantes de época, a los grupos de época, y los hacían partícipes de las películas, ¿no? Entonces recuerdo haber visto películas donde salía Enrique Guzmán, donde salía Angélica María, donde salían los Teen Tops, salían los Locos del Ritmo. Sí. Salían todos ellos que llevaron este movimiento y lo cargaron, ¿no? Y ahí hay infinidad de películas en México acerca de esa época de juventud. Sí. Durante el rock and roll. Allá, todas en blanco y negro, por cierto. Sí, pero qué buenas películas, ¿no? Ya que lo mencionas, las películas 60s, 70s, y siempre, como dices tú, con rock and rolleros de esa época. ¿Te acuerdas? Muy buenos, muy buena música, y gracias pues a toda la aceptación que había, ¿no? En esa época. Sí, eso fue una de las cosas, digo, que hizo bien México, en decir, ¿sabes qué? Hay que apoyar esto, y obvio con un enfoque hacia, hey, esto está dejando dinero, pues aquí lo vamos a sacar y llegámoslo así, pero gracias a eso también existió todo eso, ¿no? Y yo siento que, al menos yo que crecí en los 80s y 90s, también recuerdo que era de rigor en las fiestas, pues ya sabes, ponían de todo un poco, pero siempre ponían rock and roll. Siempre. La plaga no faltaba. No, siempre el rock and roll, las fiestas. El rock de la cárcel, o sea, no faltaban esas, pero normalmente eran las versiones que se hicieron en México de esas canciones. Ándale. Sí. Las versiones de México. Y recuerdo que en las fiestas y no sé a dónde ibas tú, las ponían y era bien interesante, ¿no? Sí, la pasaba uno bien. Y como dices tú, a lo mejor nos tocó esa época, pero los 80s, pero por ejemplo ya las escuchas tú, y bueno, con los papás y todo, las escuchaban y la verdad que bien interesante. Hubo también en los 70s, bueno, 60s, 70s, por ahí hubo algunos festivales, algunos, ¿verdad? Con grupos. No eran a lo mejor tan como que el gobierno no los aceptaba también, ¿no? En esa época. Sí. Lo hicieron en diferentes lugares, más apartados de la Ciudad de México. Y pues los hippies, ¿no? Estaban los hippies y como que tampoco entonces. Pero aún así había mucha aceptación del rock, ¿no? Del rock and roll. Y sobre todo, como dices tú, el mexicano, ¿no? Rock and roll de México. Había buenas bandas, buenos grupos y qué bonito. Sí, pues yo siento que el que fue el precursor del movimiento así ya del rock, ya no rock and roll, ya rock, pues es el Tri. Yo siento que ellos fueron los que empezaron con el rock en México a introducir, que pasaron del rock and roll al rock.
fue Alex Lora y todos los miembros del Tri fue con los que empezaron a llevar esa bandera de, hey, así se va a hacer esto. Y empiezan ellos a hablar en contra de pues las cosas que están mal, ¿no? Especialmente pues en nuestro México querido, ¿no? Lo que está mal con el gobierno. Claro. Eso es de rigor. Sí. Ellos, o sea que en sus letras, ¿no? Sí. Y podemos decir que era un rock bien mexicano, así Sí. decirlo, bien mexicanote, en contra de todas las cosas que pasaban en la sociedad. Y bueno, hasta la fecha, ¿no? Siguen haciéndolo, siguen llenando conciertos y a la gente les gusta mucho esto. Sí. Sí, son de esas bandas que vale la pena ir a verlos. Ya son una leyenda. Tienes que ir a verlo. Sí, locochones y ahí, pues para echar relajo, ¿no? Sí, es definitivamente para echar relajo, no es para... No lleven a sus niños. No lleven a sus niños. No, sí, Alex Lora sí tiene una boquita de... Sí, ¿verdad? Sí, se avienta sus groserías. Sí. A mí yo no me asusto, pero sí se avienta sus groserías. Claro. Les avisamos para que... Exacto. Sí, no, y qué bonito, y lo más importante es saber que el rock no ha muerto. El rock sigue, ¿no? Siguen infinidad de grupos y día con día y claro, diferentes, ¿no? Pero pues ya son para otras generaciones, ¿no? Que les va gustando otros estilos de música. Ya hablaremos de grupos de hoy en día, ¿no? Del famoso nu metal, ¿no? De grupitos así. Pero pues lo más interesante es que el rock no ha muerto, sigue vivo. Pues nos encanta y vamos a seguir rockeando, Raúl. Vamos a seguir a los conciertos. Se nos viene un concierto ahora, ¿te acuerdas? Sí. El viernes vamos a ir a ver a Ghost. ¿Viernes o lunes? Lunes, perdón. Lunes. El lunes estaba... Sí, vamos a hablar de todo eso, ¿no? Entonces, sí, ya ves, viernes no, ya tengo planes. Dije, ¿qué pasó? Estoy confundido en el día. Así que... Oh, sí, viene Ghost y Amon Amarth. Exacto. Ese es el que yo tengo ganas de ir a verlos. Así que para toda esa gente que está esperando... Ya para allá vamos. Ya platicaremos de todas estas bandas, las que les gustan, ¿no? Y ustedes también, ¿no? En algunos comentarios que nos digan qué es lo que quieren, qué bandas nos recomiendan. También vamos a dar recomendaciones, ¿no? De las bandas que hay ahora. Para mí lo más importante de estar involucrado en la música, en el rock, en metido, es que tenemos que estar... de alguna manera actualizándonos, no quedarnos ahí, porque hay gente que a lo mejor se quedó atrapada en los 70s, en los 80s, en los 90s, pero pues no es tu caso, no es mi caso. Seguimos buscando nuevas bandas, encontrando nuevas bandas, y pues es la vida de un melómano, ¿no crees? Sí, es el estar constantemente buscando algo diferente, algo nuevo. Es bonito estar buscando algo así. Yo, por ejemplo, en esta semana me encontré a Megaton esta semana porque Chava Drago de Coda, él fue el primer cantante de esa banda y pone videos, ¿no? Cuando estaba en los 80s, con esa vestimenta tipo leotardo, el cabello con un montón de gel y todo eso, su voz bien glam. Inconfundible. Sí, era glam. Bien, ¿no? Glam. Y ahí escuché esta canción que se llama se me fue ahorita el nombre rápido. Era Me hace falta tu calor. Y yo la primera vez que escuché esa canción es con un grupo que se llama Psicofonía. Dragon Project, pero son de México. Okay. Yo es la primera vez que escuché esa canción. Entonces cuando oigo la canción con Megaton dije, le están haciendo un cover. Y no, resulta que la canción es de Megaton y el cover la hizo Psicofonía, pero yo la conocí con Psicofonía. Y esa banda también muy recomendable. Tienen un heavy metal muy, muy bueno, tirándole un poquito al power. Pero todavía mantienen eso con heavy metal. Otra banda que escuché en esta semana que también descubrí, Havoc. También heavy metal del clásico, ¿no? Sí, y también me gustó bastante, lo estaba oyendo y dije, mira, otra cosa que encontré aquí. Sí, hay muchas, ¿no? Sí. Transmetal, ¿no? El transmetal ya es pues yo digo que es el padre del metal allá sí. Del death metal allá en México. Del death metal. Sí, también llevan la bandera ellos. Ahorita que decías de Drago. Nunca sacó la canción con Coda, ¿no? Nunca la volvió a cantar. ¿Cuál? Estaba con Coda, esa canción. Los de Coda, no. No, con Coda no. Qué buen grupo, ¿no? ¿Coda? Sí, Coda nos encanta. Es una de mis bandas favoritas en México. Muy buen grupo. Sí. Bueno, no quiero
hacer una aclaración. Es una de mis bandas favoritas, punto. No nada más que porque sean de México ni nada. Es una de mis bandas favoritas. Sí, la verdad tocaban muy bien, tenían esos toques, pues, heavy metaleros así, ¿no? Hard rock, algo así. Tenían buena propuesta, la verdad. No, sí, son muy buenos, muy buenos. Yo tuve la oportunidad de verlos en vivo y aunque fue, lamentablemente, como fue un concierto donde Televisa lo organizó y fue en la Plaza de Toros de la Ciudad de México en los 90s. Lamentablemente por eso, porque iban artista tras artista y no hay tiempo de estar haciendo cambios en el equipo y todo eso, pues lamentablemente fue playback. Entonces ellos nada más salieron, o sea, fingiendo que estaban cantando, obviamente. A mí no me importó porque yo los vi en vivo y dije, no me importa, los vi allá. Cuando sí tocaron en vivo fue cuando le abrieron, no recuerdo si le abrieron a Aerosmith o a Def Leppard, pero a uno de ellos dos le abrieron. Me pasa acá de Flepper. Entonces, ahí sí tocaron en vivo. Sí. Y ahí sí fue cuando dije, Sí, si no se los tragan vivos, te no. imaginas. Les No, pasa y lo ahí que sí. a Milli Vanilli. Oh, sí. No, y ahí sí dije, no, estos cuates sí cantan y tocan bien, suenan bien. Dije, no, estos cuates la rifan. Y sí, yo compré sus discos originales. Sí. Y ahí los tengo y luego cuando voy en el carro con mi esposa ponemos esas canciones. Sería interesante hablar de estas bandas, ¿no? De México, bandas que surgieron, bandas que ya después se acabaron. Pero hubo una ola ahí muy interesante, muy importante de bandas, ¿no? Y en los 80s que empezaron ahí. Bueno, Caifanes y Amantes de Lola, que es Botellita de Jerez. Botellita de Jerez. La Cuca. Esta Botellita de Jerez le gustaba Cuca. mucho a mi cuñado Flavio. Botellita de Jerez. A mí se me hacían así como bien chistosa la música. Porque yo también andaba como muy heavy metalero y decía los rostros ocultos. Rostros ocultos y todo ese rollo. Sí, había una buena propuesta. En México hubo una muy buena propuesta de ese rock. Y también hubo un rock muy subterráneo. Hablando así tipo del Tri, que también no era tan comercial cuando salieron Caifanes y todos ellos en la época del rock en español. Había ese rock y metal un poco más subterráneo en México. Sí. Que encontrabas cantantes como Wizard, encontrabas a Leprosy, encontrabas ahí a Transmetal, Ajá. encontrabas a Lead and Roll, el Aragán. Entonces, ese es otro tipo también de un rock ya muy mexicanizado. Y no se le daba tanta difusión, recuerdo. No, casi no. Era muy difícil encontrar material de ellos. Muy, muy, muy difícil encontrar. A lo mejor en el Chopo, ¿no? Por ahí, yo creo que era de los pocos lugares. Había una disquera, no sé si era la disquera que traía todas estas bandas, pero era Discos Denver en México. Ok. Y yo así gracias a ellos fue que conocí a Transmetal y otros más así. Inquisidor en los 80s también. Yo porque, te digo, en el Chopo aprendimos mucho, ¿no? Yo de esas bandas locales y las promocionaban y todo. ¿Cómo extraño Chopo? ¿Tú? Sí, me gustaría que hubiera uno por recuerdo, aquí para ir. Ay, el Chopo. Sí. Si alguien nos puede decir por ahí qué tal está el Chopo, cómo sigue, ¿no? Nos gustaría mucho saber qué tal, cómo les va, ¿no? Sí, qué tanto ha cambiado. ¿Qué tanto ha cambiado de la época de los 80s como hasta ahora? Ojalá que alguien nos pueda ahí comentar, ¿no? A ver qué tal. Y pues díganos, vamos como estábamos comentando, pues vamos empezando aquí con el podcast. Estamos bien animados y pues ojalá que también ustedes nos puedan ahí apoyar, ayudar y, ¿por qué no? Decirnos qué es lo de qué quieren que hablemos de repente, qué bandas, qué grupos y todo, ¿no? Sí, ahora sí que más o menos tenemos una pequeña lista de las cosas, algunas de las cosas que queremos hablar, pero al igual a lo mejor recomiendan algo y nosotros decimos, caray, no sabía eso, no conocía esta banda, no conocía esto, entonces nos ponemos a investigar y claro, podemos hablar de eso también, nos podemos escucharlos también. Sí, tenemos sorpresas. Aquí Raúl está viendo la manera de pues enlazarnos, ¿no? Allá en México, con algunos músicos. Vamos a traer también aquí músicos locales de aquí de Utah. Sí. Y vamos a tener aquí invitados especiales.
que nos platiquen, ¿no? De sus proyectos. Sí, ahí sí yo creo que vamos a tener que cambiar cómo estamos ubicados. Sí. Aquí a lo mejor vamos a tener que deshacernos de la mesa y tal vez poner sillones, no sé. Vamos a ver. Sí, Eso sí, va a sí. ser completamente diferente. Va a ser diferente, sí. Porque si no vamos a estar aquí muy apretados. No, claro, no, pero sí. Se vienen buenas cosas y pues, Raúl, qué padre, ¿no? Hablar de todo esto, ¿no? Sí. Sí, yo cuando estaba leyendo un poco de las guitarras eléctricas se me hizo bien interesante. Yo no sabía nada de eso. Ya cuando empecé a leer, por ejemplo, de la distorsión, dije, de nuevo, yo estudié ingeniería y mi especialidad es en audio. Y dije, pues sí, es que así es. O sea, la distorsión así se hace. Eso matemáticamente ya lo sabía, pero nunca le había puesto la atención que requería para hacer eso, ¿no? El escuchar que en los 40 creo que fue la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido, ¿no? Porque antes hacían también, después de esa de sartén que te decía, ya empezaron a salir las electroacústicas, que es similar a la que usa electroacústicas. El de Stray Cats, el cantante guitarrista de Stray Cats, se me pasó ahorita su nombre. Pero muy bueno también, por cierto. Sí. Por cierto, este cuate, buenísimo ese cuate. Pero más o menos ese estilo de guitarra, ¿no? Cuerpo de guitarra española que le llaman grande, o sea, la caja acústica, pero ya tiene las pastillas que le llaman, ¿no? Para que haga ese cambio también eléctrico. Entonces puedes tocarla de las dos maneras, ¿no? Wow. Y leyendo yo de esto también, de las primeras empresas que empezaron a poner énfasis en esto fue Gibson. La Gibson. Y después, muchos años después, vino Les Paul. También buenas. Sí, y eso empezó porque Les Paul era un gran guitarrista también cuando empezó todo esto en los 30s más o menos. Él ya era muy bueno y aprovechó para empezar a sacar su línea de guitarra, ¿no? Y ¿cómo hay ahora, no? No, y ahorita ya estás hablando de, no sé, Fender. Estás hablando de Ibáñez, Yamahas, Pibis en baterías también. Jackson, todo. Sí, las Roland en los teclados. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Y los sonidos, ¿no? Ahora los pedales. Bueno, ya abusan, ¿no? Ahora ya de pedales hay tanto ahora que es, tanto ya es difícil. Sí. Ya. Mucho guau. Mucho guau. El pedal ese del guau. Yo me acuerdo que teníamos uno allá en México. Era de cuando mi papá y ellos querían hacer un grupo. Y no recuerdo por qué, creo que vendieron instrumentos después, pero se quedaron, no sé por qué se quedaron con el pedal. Y yo siempre que vi el pedal decía, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, yo no sabía qué era, ¿no? Años después me entero y dije, mira, me lo hubiera guardado. ¿El famoso guagua? Sí. El famoso guagua. Sí, así se llama el WAM. Sí, está bien. Ya ves que el Kirk Hammett, ¿cómo abusó del guagua? Hasta le hacen broma al pobrecito, pero bueno. Está bien. Sí, es que tienen que buscar su firma, ¿no? Es el que le llaman el signature. Claro. Como The Edge, ¿no? Que tiene su sonido muy particular. Exacto. No sé, dices de Kirk Hammett también, ¿no? Muchos, no nada más él, pero bueno, le echan broma, ¿no? Sí, le echan broma en todo. Está bien, pues Raúl, estamos casi llegando al final, ¿no? Sí, ya estamos casi en la hora. Ya estamos a la hora, ya, si no, ya te van a correr si llegas tarde a tu casa, ¿no? Ya, ¿no? Sí, no sé cómo. Ya no te van a abrir la puerta. No, pero da mucho gusto hablar de todo esto y pues qué padre todo este rollo del rock y pues hay que disfrutarlo, ¿no? Sí. Hay que disfrutar, hablar de él y de verdad que es maravillosa la música. No sé qué haríamos sin la música, ¿no? Sin el rock creo que la vida no tendría sentido. Yo creo que para nosotros sí sería así, sería la vida muy aburrida, no sé. Yo al menos siento que tengo que estar escuchando constantemente música para poder estar funcionando. Exacto. Y más cuando me dieron la oportunidad de donde estoy trabajando, ¿no? De estar con mis audífonos 90% del tiempo que estoy trabajando. Sí. Y estoy poniendo música normalmente, ¿no? A veces, de repente, durante la pandemia empecé a oír más podcasts y eso, ya ahora los oigo más para aprender. Claro. Pero igual, cuando estoy en casa, si voy a hacer algún proyecto o algo y ya sé que voy a andar ahí horas y eso, digo, no, pues saco mi bocina y órale, música. Rockcito para darle.
Qué bien, Raúl. Pues nos vamos y nos dio mucho gusto estar aquí comentando todo esto para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Acuérdense que el rock no ha muerto, sigue, pero vivo. Más Sí, ese no va a morir. ese nunca Va a cambiar, pero no va a morir. Sí, nunca va a morir. Y bueno, pues este fue un episodio más de Vive el Rock, ¿ok? Síganos, estén en sintonía y pues nos vemos hasta la próxima, amigos. Nos vemos y que viva el rock. Que vive el rock, que vive el rock. Cuídense. Bye. Bye.